Muy bien, el tema que nos convoca en el día de hoy es como ven en la pantalla, es una introducción a las bases de datos no relacionales y vamos a utilizar uno de los exponentes principales o clásicos en esta área que es MongoDB a tal fin. Muy bien, para quienes no me conocen o se han conectado recién a este webinar, mi nombre es Gabriel Canepa, vivo en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina, y trabajo como programador full stack en Scalar y también como docente colaborador en Carrera Linux Argentina, o Instituto Linux, como también se lo conoce. Y muy bien, antes de, de pasar al tema en sí, les invito, si alguno de ustedes o alguna tiene experiencia en algún framework de Python, Flask o Django, y o con alguna librería de JavaScript, como Vue, React o alguna otra, les invito a que manden el currículum a la dirección que ven en pantalla, o también pueden contactarme por LinkedIn. Además de esta búsqueda, también les comento que en el Instituto Linux estamos terminando de desarrollar un curso completo de DevOps, así que quienes estén interesados, también ahí me pueden contactar directamente por LinkedIn si quieren más información. Esto es algo que comento generalmente en todos los webinars, y quizás me ha quedado un mensaje en LinkedIn por contestar, pero no se preocupen que los leo y los contesto a todos. Bueno, ahora sí, larguemos. Perfecto. Primero que nada vamos a hacer un pasito hacia atrás, si se quiere, en el tiempo, para hablar sobre las bases de datos relacionales, antes de introducirnos en las no relacionales. Cuando hablamos de base de datos relacionales, nos referimos a una colección de ítems, de elementos, con relaciones predefinidas, preestablecidas entre ellos. Como en este caso, podemos ver en pantalla una colección de libros, una colección de editoriales y una colección de autores. Puse pocos ejemplos para poder enfocarnos en resaltar los conceptos, más que en llenar la pantalla con cosas. Cada uno de estos ítems los tenemos registrados en una tabla con columnas y filas. Estas tablas las usamos para almacenar información sobre los objetos que nosotros queremos representar. Por ejemplo, para representar un objeto libro, tenemos un ID, un identificador del libro, un título, su ISBN, la cantidad de páginas, y acá es donde se pone interesante cuando en vez de colocar el nombre del autor, hacemos una referencia a la tabla de autor con su ID. O sea, estamos especificando que existe una relación entre la tabla de libros y la tabla de autores, donde el autor ID está relacionado con el ID de la tabla de autores, y lo mismo sucede en el caso de las editoriales. Esto se hace así por muchas razones, pero quizás la más obvia es que si tuviéramos que duplicar la información de un autor en cada uno de los libros que tenemos de ese mismo autor, si en algún momento tenemos que actualizar uno de esos registros, tendremos que hacer el cambio en todos. En cambio, cuando hacemos una referencia o establecemos una relación entre la tabla de libros y de autores, si hay algún cambio que hacer, se hace en un solo lugar y la relación permanece intacta, sin que tengamos que hacer nada en ese lado. Lo mismo sucede con la editorial. Entonces, de esa manera,
nosotros, desde hace mucho tiempo este ha sido el paradigma mediante el cual se han almacenado datos para todo tipo de aplicaciones. Otra cosa de interés es que cada columna tiene un tipo definido de datos, como por ejemplo el campo páginas, es un campo del tipo entero, porque contiene un número. No vamos a tener ahí números decimales, o sea, no puede haber un libro con 355,6 páginas. Y de la misma forma, en título tenemos un texto. Así que, bueno, esas son cosas para destacar de las bases de datos relacionales. Son tablas que nos permiten almacenar información o atributos de un objeto. Cuando existen relaciones entre dos o más objetos, podemos establecerlas mediante identificadores que van en cada una de esas tablas. Y de esa forma podemos mantener la integridad de datos a lo largo de la aplicación. ¿Cuál es el inconveniente de las bases de datos relacionales? El tema es que, me voy a apoyar en la próxima diapositiva, que a partir de, no es por ponerle un año fijo, pero mediados de los 2000, empezó a verse la necesidad de almacenar datos cuyo tamaño y estructura no era factible o fácil definir de antemano. Entonces, esto que se hacía, o que se hace todavía, en el campo de las bases de datos relacionales, con un libro que tiene título, ISBN, páginas, autor, ID y editorial ID, eso está sujeto a cambio en el mundo de hoy. Quizás para un caso de libros, autores y editoriales no se aprecia tanto porque nos alcanza esa información. Pero si para un registro, o supongamos que a partir de ahora, para el autor tendríamos que almacenar el idioma que habla, su fecha de nacimiento, y así cada vez, todas las semanas, por ejemplo, se le agregan datos a una entidad que estamos manejando. El proceso de mantener ese paso con una base de datos relacionales es muy tedioso, no solamente de actualizar, sino también después de recuperar para su uso en una aplicación. También podríamos, como hacen varios motores de bases de datos hoy día, en uno de estos campos, que se almacenan textos o números enteros, almacenar una estructura JSON, pares clave-valor, o una colección de pares clave-valor, pero aun cuando hay exponentes de base de datos relacionales que permiten eso, es un poco tedioso y afecta la performance después recuperar esos registros en formato JSON colocados en un campo de una base de datos relacional. Entonces, bueno, ahí entran las bases de datos relacionales que se adaptan a las aplicaciones modernas y a sus requerimientos que, que exigen flexibilidad y también inteligencia para adaptarse a datos de distintos tipos o tamaños. Entonces, cuando hablamos de bases de datos no relacionales, muy a menudo van a verlo como, déjenme encender el láser, como no SQL, que se ha interpretado como non-SQL, o sea, no SQL que no es estructurado. SQL, las siglas, vienen de lenguaje de consultas estructurado, o también se suele interpretar como not only SQL. Entonces, es posible
mediante una base de datos no relacional, alcanzar las mismas funcionalidades de una relacional. Pero al revés es mucho más complicado. Lo que tendríamos que llevarnos de esta breve introducción teórica de la diferencia entre bases de datos relacionales y no relacionales, es que estas últimas, las no relacionales, almacenan datos sin una estructura fija de antemano y que se adapta muy fácilmente a cambios sobre la marcha, cosa que por ahí no es tan fácil de hacer en el caso de una base de datos relacional. Muy bien. Como por ejemplo, hablando de datos sin una estructura fija, aquí a la derecha pueden ver una captura de pantalla tomada de la documentación de MongoDB, en la que vemos, por ejemplo, un usuario, un nombre de usuario, y en el mismo registro o documento, como se le llama en el campo de las bases de datos no relacionales, tenemos información de contacto, nivel de acceso, y esto no está fijo, como decía. La semana que viene puede surgir la necesidad de almacenar el nombre de la mamá del usuario, si se quiere. Y las bases de datos relacionales nos dan soporte en eso, ¿sí? Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a trabajar sobre MongoDB. Vamos a traer para acá la terminal y les voy a compartir por el chat el link de la guía que escribí para Don Web sobre la instalación de MongoDB en Ubuntu 20.04, obviamente sobre un VPS de Don Web. Y pensé en hacerlo así, de adelantar pasos para poder bueno, enfocarnos más en lo más importante. La instalación de MongoDB puede tardar unos 5 minutos y no quería que durante esos 5 minutos nos quedáramos simplemente mirándonos las caras. Así que, bueno, yo ya me adelanté en ese punto y voy a volver a poner un segundito a NHTop para ver algo de la conversación. Carlos nos dice, si rompes la relación puede ser que sea un enjambre entender el negocio, además de que el mantenimiento es más complejo. Entonces, ¿cuál es la utilidad de NoSQL? Bueno, cuando hablamos de poder incluir nuevos datos, no estamos hablando de romper relaciones. Estamos hablando de la flexibilidad de poder guardar nuevos tipos de datos o más información sobre un determinado objeto. Ahora, hay casos en los que las bases de datos relacionales son más que suficientes y se adaptan al caso de uso. Las bases de datos no relacionales brillan en el caso de que necesitamos incorporar cambios a nuestro esquema o cuando es posible que necesitemos incorporar cambios a nuestro esquema de datos en el futuro. Hay muchos más casos de uso y, por ejemplo, NoSQL o las bases de datos no relacionales se utilizan en virtualmente todas las industrias. Así que en la documentación de MongoDB hay un montón de ejemplos, también en las guías de Don Web, pero si nos vamos con algo puntual de esta muy buena pregunta de Carlos, es que hay casos de uso para bases de datos relacionales y casos de uso para bases de datos relacionales y no relacionales, ¿sí? Bueno, con respecto a la seguridad, cada uno de los casos es tan seguro como nosotros lo hagamos. Así que ninguna herramienta de por sí va a ser más segura. O sea, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces de eso depende Pablo. Muy bien. Les comentaba recién que en la guía que les compartí por el chat están los pasos para instalar MongoDB. Entonces vamos a ir directamente a revisar la configuración, que ese punto no lo hice todavía para que lo pudiéramos ver ahora en vivo.
archivo donde reside la configuración de MongoDB, es este que ven en pantalla, etc mongodb.conf. Ahí vamos a buscar, si vamos a poner los números de línea para que se pueda ver mejor. Las líneas 21 a la 23, ¿sí? Donde vemos la sección net. Ahí el puerto es el puerto TCP de escucha del servicio de Mongo, ¿sí? Y la IP es la IP del servidor donde queremos que se escuche. En este caso lo vamos a dejar como está porque no vamos a necesitar conectarnos desde afuera. Simplemente vamos a abrir una shell de Mongo y vamos a operar directamente sobre la misma, ¿sí? Entonces, en este punto no hace falta conectarnos desde afuera ni abrir a una aplicación. Muy bien. Si llegara a haber algún problema con el audio o con el video, como leo ahí en el chat, por favor avísenme. Muy bien, entonces, por el momento las vamos a dejar como están, pero vale el comentario de que en estas líneas aparecen el puerto de escucha de Mongo y también la IP donde podemos comunicarnos. En este caso, no hace falta abrirlo por el hecho de que vamos a conectarnos desde adentro directamente. Muy bien. Entonces, podemos cerrar acá directamente y vamos a pasar directamente a crear una primera base de datos. Sí vamos a hacer algo muy básico, importante de seguridad para lo que consultaban con respecto al tema hace unos minutos. Para ingresar a la shell de Mongo, lo que se ha hecho históricamente ha sido utilizar el comando mongo, y si ustedes buscan por ahí algún otro tutorial, es muy probable que vean mongo a secas, pero si nosotros apretamos Enter, van a ver esta advertencia diciendo que la shell a la que nos da acceso el comando mongo ha sido reemplazada por mongosh, ¿sí? Si bien mongo va a funcionar y hay comandos que son compatibles y son comunes, en una próxima versión esto va a ser, digamos, eliminado. Entonces, acostumbrémonos a utilizar mongosh. Voy a salir de acá con quit y antes de meterme con mongosh, vamos a ver la versión de Mongo que les debería también salir a ustedes cuando hagan la instalación. En su caso debería ser igual o mayor a 5.0.7. ¿Sí? Si utilizan una anterior, es posible que mongosh no esté disponible y que solamente cuenten con Mongo. Esa es una pequeña aclaración. Entonces, entremos con mongosh. Muy bien. Ahora no nos salió la misma advertencia que antes, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vemos también? Vemos la versión de Mongo, como habíamos visto, la versión de mongosh, ¿sí? Y, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para comenzar? Vamos a reparar en que automáticamente cuando iniciamos la shell de Mongo, nos pone en la base de datos test, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos observar? En este último mensaje, en el segundo de esta sección, dice que el control de acceso no está habilitado todavía. Bueno, y esa va a ser la primera medida de seguridad que vamos a incorporar, ¿sí? Entonces estamos en test y lo que nos proponemos hacer es habilitar el control de acceso, pero para eso tenemos que ir a la configuración de Mongo. Entonces salgamos un minutito de acá, volvamos a abrir
el archivo de configuración y nos vamos a la sección donde encontremos Security. Como podemos ver acá. Vamos a habilitarla. Antes que nada voy a salir, voy a entrar con sudo porque si no, no me va a dejar guardar cambios. Bien. Vamos de nuevo, está por acá, ahí estamos. Y en Security tenemos que dejar Authorization Enabled. ¿Sí? Con eso ya vamos a eliminar ese mensajito que nos salía en la shell de Mongosh. Obviamente tenemos que reiniciar el servicio con systemctl restart mongod. Y ahora cuando iniciemos, ¿ven? Ya a ver qué pasó. Dice que interesante. Vamos a ver si levantó bien. No lo levantó bien. Ya sé que me parece que debe haber pasado. Me parece que nos jugó una mala pasada. Ahí está. El tab que yo le metí, cuando tienen que ser los espacios. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, vamos a reiniciarlo. Veamos el status. Mucho más lindo ahora, todo en verde. Perfecto, muy bien. Ya no tenemos la advertencia de que nos falta habilitar el control de acceso en la base de datos. Perfecto. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear un usuario, ¿sí? Y para crear el usuario, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Antes de hacerlo, les comento que en este caso vamos a crear un usuario que va a ser administrador del sistema, ¿bien? Porque lo vamos a utilizar precisamente para eso, para crear bases de datos. Si tuviéramos que, si fuéramos a necesitar un usuario que lea nomás, utilizaríamos otro rol, ¿bien? Entonces, bueno, larguemos entonces. db.createUser y ahora le damos los datos que nosotros queremos. Vamos a apretar Enter y automáticamente va a aparecer la elipsis. Vamos a decir que el usuario va a ser, no sé, admin sistema. Le voy a decir que para la contraseña me dé un prompt para poder ingresarla, cosa de que no esté escribiendo la contraseña en texto plano. Y después, con respecto a los roles, vamos a darle un solo rol, que en este caso va a ser user admin any database. db admin, ¿sí? Y vamos a cerrar acá el rol. Y le vamos a decir que pueda hacer operaciones de lectura y escritura en cualquier base de datos. Con respecto a estos comandos, no se preocupen ni se compliquen en tomar nota, porque está todo en la documentación y también en la guía de Don Web. Entonces acá, si no me fallan los cálculos, cierro la llave y cierro el paréntesis. Y me pide que ingrese una contraseña. Voy a ingresar una simple. Y me está diciendo algo. Fíjense que no estoy autorizado a ejecutar este comando en test. ¿Qué es lo que pasó? Yo estaba asumiendo que
existía una base de datos llamada admin. Como no existe, no me dejó hacer lo que yo quería hacer en la base de datos de test. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a crear la base de datos admin. ¿Cómo se hace eso? Simplemente con el comando use seguido del nombre de la base de datos que queramos crear. Y eso nos posiciona automáticamente en la misma. Ahora vamos a volver a ejecutar el comando de antes y ver si ahora tenemos más suerte. Como nos muestra el OK, ahora sí pudimos, ya que la base de datos ahora existe. Entonces, para poder crear el usuario, tenemos que especificar a qué base de datos le vamos a dar acceso y, por ende, eso requiere la existencia de la base de datos antes. ¿Bien? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? En vez de utilizar la shell de Mongo conectándonos así nomás, sin usuarios, sin ningún tipo de credenciales, vamos a salir y vamos a probar conectarnos con las credenciales del nuevo usuario. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple, con mongosh, seguido de -u, admin sistema, que es el usuario, seguido de -p para que me pida la contraseña, ¿sí? Y con la opción Authentication Database, contra la base de datos admin. A ver, ¿qué le pifié? A ver, me faltó base. Allá arriba, bueno. Un error del tipo le sucede a cualquiera. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a useAdmin y ya estamos ahí y podríamos manipular colecciones en la base de datos admin, ¿sí? Pero nos interesa más ahora poder hacer otro tipo de cosas, o sea, insertar esos registros tan importantes para las aplicaciones modernas que no necesariamente tienen que seguir una estructura dada. Vamos a salir de useAdmin y vamos a crear otra que se llame, no sé, sistema. Y acá vamos a crear una colección de usuarios, por ejemplo, e insertar nuestro primer usuario. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Con db comenzamos todos los comandos, ¿sí? A eso le vamos a dar el nombre de la colección, en este caso usuarios, y le vamos a decir insert one. En este caso vamos a insertar un solo registro, un solo documento. Hay métodos para realizar la inserción masiva, pero para ir lento y tranquilo y seguro, vamos a ir con insert one en este ejemplo. Bien, y en este caso le pasamos el objeto que queramos insertar. Por ejemplo, vamos a decir un usuario que tenga los atributos de nombre, Juan, por ejemplo. Vamos a decir que su edad es de, no sé, 35 años, y su estado ante el sistema, vamos a decir que está habilitado. O sea, esto estaría mucho mejor quizás utilizando un booleano, pero vamos a seguir con el string, ¿sí? Muy bien, ahí cerramos las llaves, indicamos que ese va a ser el registro que queremos insertar. Cerramos ahora el paréntesis para completar el comando. Y eso nos devolvió una respuesta diciendo acknowledge true, significa que la base de datos lo reconoció y que el ID del documento insertado es el que vemos a continuación, ¿sí?
¿Cómo recuperamos eso? Y ya la vamos a ir complejizando un poco más a la cosa. Muy bien. DB usuarios, como siempre, y en el caso anterior era insert para insertar, ahora queremos leer o encontrar, entonces le vamos a dar find, ¿sí? Si le damos así nomás, creo que nos va a devolver todos, si mal no recuerdo, y si le damos pretty, nos va a formatear la respuesta de una forma que sea más fácil de leer por pantalla. Sí, nos devolvió efectivamente todos. Como pueden ver, el documento tiene un Object ID, que es el mismo que nos había devuelto antes. Así que, y ya podemos hacer una consulta. Supongamos que queramos insertar otro más, otro usuario. Supongamos este. Pepe, de 30 años, y que está inhabilitado. Me dice que todo bien, y si ahora hago la misma consulta de antes, puedo ver que tengo dos registros, ¿sí? Yo también puedo agarrar y filtrar, por ejemplo, para filtrar, en vez de dejar el find vacío, lo que tengo que hacer es ingresar un criterio de búsqueda en base a las propiedades o los atributos que yo estaba guardando. Por ejemplo, podemos filtrar por edad y le podemos decir que sea mayor que 30 años. Entonces, signo peso, greater than, 2.30, cierro la llave del primero, cierro la llave del segundo y ya debería estar todo bien. Entonces me devuelve solamente el caso de Juan. Ahora supongamos que necesitamos ingresar un tercer usuario. Vamos a traer a un Rafa a la... A ver. No quiero que la terminal me salga, ahí está, ese cartel molesto. Bueno, todo bien. Hasta ahora hemos insertado dos registros que tienen la misma estructura. Juan, de 35 años, y un estado. Pepe, de 30 años, y un estado. Hasta ahora esto sería un uso clásico de las bases de datos relacionales. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros queremos agregarle, no sé, algo eh, a este usuario, a Rafa? No sé, por ejemplo, puesto, por decir una cosa. Puesto. Y digamos que, o puesto desarrollador. Muy bien. Me lo insertó, sin ningún problema. Ahora hagamos la consulta de todos los mayores, o vamos a hacer todos los menores. Menores que 30. Ahí estamos. Le vamos a decir 31, así vemos el otro al lado. Ahí estamos. Fijémonos que acá hicimos una consulta y nos devolvió dos registros donde uno de ellos tiene un atributo extra que no tiene el otro. Y así podríamos seguir, ¿sí? Podríamos, no sé, hagamos una inserción más y vamos a llamarle fulano de una edad de, no sé, 29, estado inhabilitado, le vamos a decir, puesto desarrollador también, pero a este le vamos a agregar pasatiempos. Donde pasatiempos va a ser una lista. Lectura, deportes, música,
por decir algunos ejemplos, ¿no? Y le damos guardar. Y todo bien, me lo guardó. Hagamos la consulta. Y fijémonos que en una misma consulta me devuelven todos los objetos que cumplen la condición de búsqueda que yo les di, y la base de datos en ningún momento se quejó, en ningún momento me hizo problema para guardar nuevos atributos, cosa que hubiera sido imposible de hacer en una base de datos relacional. Hago una pequeña pausa para ver las preguntas que están surgiendo en el Q&A. A ver, a ver. Veo la pregunta de Guillermo. Con una base de datos no relacional, ¿te ahorrarías el tema de migraciones? Sí, exactamente. Es posible que exista redundancia de datos en las bases de datos no relacionales, pero también es fácil de evitar. Bien. Alejandro pregunta cómo se instala Mongo en Windows. Yo no uso Linux. Si vos vas a la página oficial de mongodb.com, ahí vas a encontrar la guía de instalación, pero también el exe para bajar, y clic, 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 y se instala. Así como insertamos, podemos eliminar igual un campo. Es una muy buena pregunta y vamos a aprenderlo juntos. Vamos a repasarlo juntos. Voy a traer para acá la documentación de Mongo. Y si ustedes se fijan, ahora lo voy a agrandar un poquito. Vamos a la barra lateral izquierda, donde vemos MongoDB CRUD Operations. Tenemos Update y Delete Documents. Vamos a Delete. Y lo que nos interesa, la pregunta de Eduardo puntualmente, es cómo borrar uno. Bien. Hacemos clic y veamos cómo sería la sintaxis. Tenemos que especificar un filtro, ¿sí? Que es el único, hasta donde puedo ver por la documentación, el único campo requerido para el delete. Después hay otros que les podemos agregar, pero el único sería el filter. Entonces vamos a intentar hacer eso. Le damos entonces db usuarios, ¿sí? Punto, dijimos delete one, y a partir de ahí insertamos un filtro parecido a este. Lo voy a copiar. Tenemos que poner los paréntesis, obviamente, y vamos a cambiar el criterio. No queremos borrar todos los menores de 31. Podemos sí borrar todos los que son, en este caso tendría que ser, puede que sean más que uno. Entonces, en vez de borrar por edad, vamos a borrar por ID. ¿Sí? En el caso de borrar por ID, si buscamos el filtro, Query Operators, vemos que para mostrar igual es signo peso, EQ, y supongo que vamos a borrar a Pepe. Vamos a pasarle el ID. Bien. En este caso no me borró nada. A ver qué puede haber pasado. Si vemos, Pepe tenía 30, entonces debería aparecer todavía. Pepe todavía está. Entonces algo pasó que no me tomó el ID. A ver si tengo que hacer Object ID.
No, por alguna razón no me está tomando el ID. Mm, Directamente, a ver, vamos a probar eh, sin las comillas, en los dos casos. No me lo aceptó. Bueno, entonces es tarea para la casa, para mí y para ustedes ver el nombre del campo que le tenemos que pasar. Vamos a probar una más. Bueno, no deja volver al próximo. Vamos a pasarle simplemente ID. No, no quiere saber nada con borrar por ID. Pero sí podríamos borrar por algún otro criterio. Vamos a hacerlo para mostrar el caso, ¿sí? Entonces dijimos, entonces, en vez del delete one, vamos a potencialmente utilizar el delete many, porque no sabemos exactamente cuántos van a cumplir digamos, la condición, ¿sí? Entonces le vamos a decir que borre aquellos en donde la edad, vamos a decirle igual a 30. Cierro ahí y ahí está. Y me borró uno. En este caso, pero tuve que usar el delete many por las dudas que el filtro devolviera más que un solo registro. Muy bien. Elkin, ¿es posible que algún dato sea marcado como requerido de tal modo que todos los registros requieran este dato como mínimo para insertar el registro? ¿Alguno de los campos se utiliza como índice o no? Bueno, vamos por partes. Está muy buena la pregunta. El hecho de marcar como requerido, eso va del lado de la aplicación, ¿sí? Pero del lado de Mongo, em, yo no sé, y puede ser mi ignorancia con respecto al tema, si hay una forma de indicarle, o si hace sentido indicarle que sea requerido, porque precisamente MongoDB nos permite trabajar con datos no estructurados. ¿Bien? Existe Carlos pregunta. Y con respecto a los índices también se pueden crear de la misma forma que en las bases de datos no relacionales. Carlos pregunta, ¿existe la posibilidad de tener una maraña de atributos si no tenemos una regla bien definida? Y exactamente sí. Obviamente no vamos a utilizar bases de datos no relacionales por el solo hecho que podemos hacer lo que se nos venga en gana. Nos permite la flexibilidad de agregar atributos, de tener objetos en una misma colección con una distinta estructura, pero eso no significa que vamos a ser insensatos y hacer cualquier cosa, ¿sí? Bien. Mira, acá Guillermo acaba de compartir em, una pregunta de Stack Overflow de cómo eliminar por registro, y está bueno. Vamos a tomarlo, vamos a probarlo, ya que estamos. Y entonces debe usuarios.delete one y le vamos a decir entonces, acá tenemos que reemplazar el ID. ¿Cuál habíamos borrado antes? El de 30 años, que era uno de los primeros. Acá me voy a tomar este ID. Ups, lo pegué en el lugar equivocado. Ahora sí. Debería andar bien. MongoDB no me dejó, así como así. Importante que esta pregunta refiere a el uso de Node, ¿sí? Entonces por eso no me deja al toque. Si estuviéramos utilizando esto en Node, sí, saldrían dando como piña. Pero no podemos utilizar
node dentro de Mongosh, ¿sí? Así que pequeña cuestión a tener en cuenta. Carlos nos dice, de usuarios, vamos a tomarlo así entonces, puede ser que funcione. Vamos a copiar esencialmente esto, vamos a traerlo para acá, y vamos a borrar esta parte. Object ID, no, Object ID con minúscula. Debería ser, ahí está, y ahí sí anduvo, ¿sí? Excelente. Ahí aprendimos juntos con la documentación cómo borrar un registro por ID y también por otro criterio de búsqueda que en nuestro caso era la edad. Muy bien, creo que he respondido a todas las preguntas del Q&A. No sé si por ahí pasó alguna en el chat que no estaba monitoreando. Veo un comentario de Pablo. Las consultas sí son más rápidas que en SQL porque, y si vuelvo un segundito a este ejemplo que estamos viendo recién, cuando yo voy a usar, quiero traer todos estos datos de una forma que me permita leerlos sin tener que, mejor dicho, ya habiendo hecho las relaciones, acá en vez del autor ID me va a aparecer el nombre del autor y acá el nombre de la editorial. Pero para poder lograr eso, cuando la estructura de las tablas es esta, yo tengo que hacer un join entre estas tablas y como en las bases de datos no relacionales no tengo que hacer ese tipo de joins porque ya tengo la información a mano, sí, las consultas son más rápidas por lo general si fuéramos a medir mano a mano en el mismo caso, ¿sí? Matías pregunta, en relacional tenemos una tabla de referencia, provincias y usamos el ID para asignar en Mongo, ¿cómo sería? Si te entiendo bien, Matías, vos me estás diciendo cómo relacionar un documento con otro. Entiendo que esa es tu pregunta. Bueno, hay formas de relacionar documentos con otros, ya es un tema un poquito más avanzado para lo que sería esta introducción, ¿sí? Y les voy a mostrar exactamente dónde está en la documentación para que lo tengan a mano rápido. De donde yo había tomado la captura de pantalla, que les mostré hace un rato. Me acuerdo si estaba acá, no. No, es en el comienzo de los docs, si mal no recuerdo. Pero no me acuerdo en este momento exactamente en qué parte de los docs. Después lo tengo que buscar y lo pueden buscar fácilmente. Hay una forma de relacionar, no, relacionar no es la palabra correcta, de enlazar documentos con otros para lograr lo que veas, lo que vos me estás proponiendo. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, ya la presentación llegó hasta acá. Hagamos una recapitulación. Las bases de datos no relacionales llegan para, digamos, atacar una falencia, una limitación, mejor dicho, de las bases de datos relacionales, que es la posibilidad de almacenar datos no estructurados, que son tan típicos de las aplicaciones modernas, ¿sí? Hay casos en los que una base de datos relacional puede ser lo más adecuado, hay otros en los que no, por la necesidad de tener que estar cambiando el esquema de datos. Entonces, en ese caso, las bases de datos no relacionales son la elección más sabia, por decirlo de una manera. Muy bien, eso ha sido hasta
todo hasta ahora. En el próximo webinar vamos a tomar lo que hicimos en el pasado y en este, y vamos a crear una API que en vez de consumir datos hardcodeados, lea nuestra base de datos no relacional. Muy bien, eso sí, todo amigos.